Señoras y señores, hombres y mujeres de campo, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al primer ciclo de capacitaciones virtuales 2022 de Alicor. En la cuarta conferencia, hoy día es una noche realmente especial porque hablaremos de nutrición balanceada, que es un eslabón indispensable en los cultivos agroindustriales. Nos acompaña esta noche nuestro amigo Diego Moreno, director de Molienda. Querido Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al sede de Alicor, aquí con toda esta gente linda que nos acompaña y que ya está acostumbrada a este ciclo de capacitaciones. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los que están con nosotros en esta noche más, la cuarta conferencia del ciclo 2022 de Alicor. Impresionante estar acá en el set, poder ver este despliegue que estamos teniendo con ustedes y con todos aquellos agricultores que nos siguen en sus casas, en el Zoom, en su campo. Creo que es una iniciativa súper importante que nosotros la hacemos con mucho cariño desde Alicor para todo el sector cruceño nacional y de Santa Cruz. Diego, de un tiempo a esta parte, el sentimiento del productor de tener una compañía como Alicor en el país que se acerque más a ello, las capacitaciones virtuales, el tema de las visitas a campo, la transferencia de tecnología, los insumos, realmente ha sido muy importante la cercanía que tiene Alicor con el productor. Sí, es impresionante porque es nuestro propósito de alimentar un mañana mejor, pero también en Alicor trabajamos mucho el estar cerca del cliente, cerca del agricultor, el customer centric, el conocerlo, el estar entendiendo sus necesidades, y el objetivo nuestro es siempre ayudar al campo, ayudar a la productividad, y en ese trabajo cercano, día a día, en ensayos, en tantas jornadas que hemos tenido durante los últimos años, creo que es un apoyo. Nuestro rol es apoyar al agricultor porque al final del día, si el agricultor crece, crecemos todos y crece la cadena productiva. Impresionante el tema de los sorteos, de los implementos, la maquinaria, la sembradora que entregaron el otro día. Realmente los agricultores me llamaban y me decían, Pablo, yo quiero participar, ¿cómo participo? ¿No? Realmente importante el despliegue que hace. Las puertas están abiertas, ¿no?, a todo el agricultor de Santa Cruz a que pueda, junto a nuestros asesores de campo, junto a nuestro equipo en oficina central, van a ser muy bien atendidos, así que esperamos a todos, a los agricultores, a su casa, a la Alicor, para que puedan trabajar con nosotros y probar un poco de todo ese despliegue de servicios que nosotros tenemos. Y hoy es un día especial, hoy es un día de hablar de productividad. A mí me encanta el tema de fertilización. Hoy tenemos a Bismarck que va a estar con nosotros, pero creo que es algo súper relevante para el futuro. Hablamos siempre de mejorar y de crecer. Creo que productividad es uno de los eslabones importantes que necesitamos. Y la fertilización es algo que nosotros vamos a impulsar desde Alicor como una herramienta importante para ese desarrollo. Conocedor de los suelos, conocedor de la nutrición, Bismarck Terraza, una persona muy querida por los productores, realmente va a ser una noche fantástica. Usted no puede desprenderse y yo le sugiero que todas las preguntas a medida que va desarrollándose la charla las vaya dejando en el chat que tenemos nosotros a través de esta transmisión virtual. Pero impresionante para nosotros también tener un director de Molienda aquí con todos los productores y esperamos contarles un poquito. Se vienen más cosas, se vienen más sorpresas y todo el staff ejecutivo de Alicor siempre al lado de los productores. Sin duda alguna, nosotros seguimos innovando, seguimos trayendo nuevas iniciativas. Queremos continuar con los ciclos de conferencias virtuales. También estamos preparando ya un nuevo congreso. El año pasado tuvimos un congreso a mitad de año que ha sido un éxito total. La idea es repetirlo con temas innovadores, con temas que sean de utilidad para el agro cruceño. Así que esperen, vamos a estar comunicándonos con Felipe a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestros contactos, tanto virtuales como en oficina presencial con nuestros agricultores. Sin más preámbulos, ¿te parece que invitemos entonces a Jorge Bismarck Terraza, este ingeniero agrónomo especialista en manejo integral de suelos y cultivos agroindustriales, para que tengamos esta cuarta conferencia de nutrición balanceada, un eslabón indispensable en los cultivos agroindustriales? Nos vamos con Bismarck. Vamos con el que sabe, Bismarck. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, querido Bismarck? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Todo el set de Alicor y las plataformas que tenemos nosotros están ahora a tu disposición. Perfecto, muchas gracias. Primero agradecer a Alicor por la invitación. El tema de nutrición es bastante fuerte, me encanta.
y estamos en el día a día tratando de generar información zonal que sea útil para el productor. Entonces, estoy a disposición en este momento para poder iniciar la charla. Vamos compartiendo entonces, Bismar, la presentación para que podamos empezar y arrancar esta charla. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Entonces, tengo luz verde para empezar. Y en esta noche hemos preparado un tema bastante interesante que puse como título La nutrición balanceada, un eslabón indispensable en la nutrición, en los cultivos agroindustriales, ¿no? Vamos a entrar con un pequeño conceptito o una pequeña frase sacada del doctor Tasistro en 2012, donde nosotros podemos observar acá una pequeña frase que nos dice: el suelo es intermediario entre los nutrimentos y la planta, ¿no? Entonces, para toda producción, ya sea agrícola o ganadera en cuestión de pastos, el suelo es el intermediario. El intermediario que nos da los nutrientes para que esa planta pueda generar la producción deseada. Entonces, podemos mencionar que es primordial que el productor pueda entender y comprender las interacciones de la relación suelo-planta y la salud del suelo. Entonces, si nosotros tenemos un suelo saludable, vamos a tener una nutrición adecuada en la producción deseada, ¿no? Entonces, voy a empezar con este pequeño mensaje. Vamos a hablar sobre algo interesante, sobre lo que es la nutrición balanceada. ¿Qué es la nutrición balanceada? Es algo que tenemos que empezar a tocar de manera muy fuerte, y esto nosotros lo estamos haciendo hace bastante tiempo, por no decir hace más de 10 años o 15 años aproximadamente, en cuestión de trabajar con el tema de la nutrición balanceada. Podemos mencionar que la nutrición balanceada se puede definir como la actividad de proporcionar los nutrientes en equilibrio, ¿no? Vamos a enfatizar en esa palabrita, en equilibrio, y esenciales para una planta con la fuente, dosis, momento y sitios correctos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esos nutrientes están en el suelo, y en el suelo ocurren reacciones químicas, y esas reacciones químicas están dadas por las valencias y las cargas de los nutrientes. Entonces, esas valencias y esas cargas tienen que estar en equilibrio para que la planta tenga una muy buena nutrición. Aquí hay otro concepto bastante interesante, emitido por Erandi Rizzo en 2012, que dice lo siguiente: lograr una nutrición balanceada en cultivos en campo abierto o en ambiente controlado es muy parecido a preparar una comida de primera calidad. ¡Ah, caramba! Comida de primera calidad. Eso es interesante. Una pequeña frase bastante importante para poder realizar una nutrición. No es solamente no es solamente conseguir los mejores ingredientes, sino también saber combinarlos de la forma más adecuada para obtener el resultado ideal, ¿no? Entonces, no es solamente tener montones de nutrientes, sino que también tenemos que combinar. Es interesante comentar de que los nutrientes tienen que estar balanceados de acuerdo a algunos porcentajes y de acuerdo a algunas reacciones químicas que están en el suelo. Algo básico que me gusta mostrar es que el suelo tiene 13 nutrientes de manera general que le da a la planta. Esos 13 nutrientes están clasificados en tres diferentes secciones. La primera sección, que son los nutrientes primarios, los mismos que están compuestos por el nitrógeno, fósforo y potasio. Posteriormente tenemos los nutrientes secundarios, que es el calcio, magnesio y azufre. Aquí vamos a tomar atención un poco de que son nutrientes primarios y secundarios porque la planta los necesita en kilogramos por hectárea. Posteriormente tenemos acá la otra sección, llamada micronutrientes, en los cuales está el boro, zinc, hierro, cobre, manganeso, amonio y cloro. Estos son
necesitados en gramos por hectárea, por eso se llaman micronutrientes, pero no dejan de ser importantes. Son muy importantes para tener un equilibrio y un balance nutricional. Eso es bastante importante. Y posteriormente del ambiente tenemos la planta absorbe el carbono, hidrógeno y oxígeno para luego realizar interacciones químicas, ¿ya? Interacciones químicas para la transformación de la energía lumínica a energía química, ¿no? Y esa energía química es transformada en material vegetal. Posteriormente a eso, vamos a ver qué concentración de agua tiene una planta, ¿no? Estamos hablando de un 80% de agua y un 20% de materia seca. Entonces, es importante saber de que el agua es fundamental en toda interacción química. Todos estos elementos, hay elementos suministrados por el aire y el agua, en este caso, carbono, oxígeno e hidrógeno, que son usados en fotosíntesis, y los que son suministrados por el suelo, ya lo hemos mencionado, son los macronutrientes primarios, secundarios y microelementos. Después de esta situación de que nosotros tenemos que saber cuáles son los elementos que la planta absorbe, cuáles son los elementos que son absorbidos en mayor porcentaje en kilogramos por hectárea y los otros elementos que son asimilados en gramos por hectárea. Para una producción agroindustrial tenemos que saber primero esto. ¿Dónde estamos situados? ¿En qué zona de producción estamos ubicados? Es algo muy importante saber, ya que la génesis de suelo, la formación de suelo, me genera un comportamiento específico en cuestión de nutrición. Tenemos nosotros en la zona de producción agroindustrial, está la zona norte integrado, la zona central, tenemos Pailón Sur, le puse Pailón Sur porque hay buena área de interés de cultivos agroindustriales, zona este de expansión y la zona de la Chiquitanía, que es la nueva frontera agrícola. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que saber que la zona norte tiene una formación aluvial. La formación aluvial me dice de que esos suelos están formados por inundación de ríos. Y esos ríos están originados en cuencas altas, ¿no? Entonces, todo ese suelo de una formación aluvial, tenemos que tomar en cuenta de que vienen de las cuencas altas, cuencas medias y cuencas bajas. De esta manera, toda la zona norte, la zona central, principalmente por dos ríos que tenemos acá, que es el río Piraí y el río Grande, han bajado los suelos, ¿no? Durante miles de años y han formado ese tipo de comportamiento de suelo, que es la formación aluvial. Posteriormente, en la zona este de expansión, tenemos una formación genética que se llama lacustre, de manera técnica. Eso significa que hace miles de años también había una laguna en esa zona bastante fuerte, bastante grande, perdón, que nos menciona de que han habido incorporación de varias fuentes de agua, estacionamiento de agua y también incorporación de residuos vegetales. Y sabemos que la incorporación de residuos vegetales con agua hay mineralización, hay descomposición y hay sedimentación. Es por eso que los suelos lacustres tienen mejor fertilidad que los de formación aluvial. Posteriormente nos vamos a la zona chiquitana y ahí tenemos otra formación muy diferente. La formación in situ del precámbrico brasilero o de manera geológica del cratón Guaporé. Esto nos da la señal de que es un suelo que ha sido formado en el sitio por meteorización, por degradación física, química y biológica.
Entonces ahí teníamos una roca madre que por factores de humedad, factores de lluvia, factores climáticos, factores de microorganismos y dependiente, hemos tenido una formación in situ, en el sitio. Entonces ahí tenemos un comportamiento nutricional muy diferente a la formación lacustre y muy diferente a la formación aluvial. Entonces, toda zona productiva tiene que empezar a saber a dónde está pisando para luego generar un objetivo en cuestión de producción y evidentemente tratar de buscar un equilibrio lo más posible en el suelo para que la planta que esté sembrando tenga los rendimientos esperados. Acá les muestro un pequeño, una pequeña gráfica de la superficie cultivada por sector. Lo saqué del Plan Nacional de Fertilización y Nutrición Vegetal del 2019 al 2025, realizado por el Colegio de Ingenieros de Agrónomos de Bolivia y con apoyo de Sinacruz, donde tenemos en la torta 44%. 44% de oleaginosas e industriales, con 1.645.000 hectáreas, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos enfatizando en los cultivos agroindustriales. Eso no quiere decir que no son importantes las hortalizas, los tubérculos, las forrajeras, los cereales y los estimulantes y los frutales. Son muy importantes, pero en este caso estamos tomando como prioridad las oleaginosas e industriales. Acá muestro una foto de bastantes productores que están interesados y se interesan, pero están interesados en buscar respuestas, ¿sí? Buscar respuestas primeramente en el suelo para luego buscar los objetivos posteriores que es la producción. Acá hay dos grupos de consorcios regionales de experimentación agrícola que son bastante proactivos y están constantemente en capacitaciones para poder generar una muy buena producción y donde se les está enfatizando que el suelo es uno de los eslabones importantes para la producción. Entonces, tenemos muchas personas que tienen el tiempo, tienen la curiosidad para poder generar las respuestas necesarias en cuestión de suelos. Y acá va la pregunta. ¿Y la nutrición de tu suelo cómo está? ¿No? Entonces, ¿dónde está situado? ¿Dónde está tu chaco? ¿Dónde está tu parcela? ¿Dónde está tu propiedad? Empecemos a ubicarnos primeramente para poder generar objetivos claros y poner la nutrición adecuada de acuerdo a la potencialidad o a la debilidad que tiene el suelo de la ubicación de la parcela o del lote. Este esquema también lo pongo bastante curioso porque a veces cuando no hacemos análisis de suelo, a veces cuando vemos que la planta está naciendo solamente, estamos en la lluvia, estamos en sol, estamos sufriendo bastante en el campo, ¿sí? Estamos trabajando, ahí está el tractorcito que sí trabaja, pero no sabemos qué tipo de suelo es. Y acá pongo alternativas de suelo, entonces esto es como jugar a la ruleta rusa. ¿En qué tipo de suelo te encuentras? ¿Sí? ¿En este? ¿Sí? Así sucesivamente. Vemos que necesitamos saber en qué tipo de suelo estás, porque si no estás jugando a la ruleta rusa, sencillamente de esa manera, a la ruleta rusa, porque no sabes qué nutriente está faltando y de repente le pones otro y estás gastando plata. Entonces, de esa manera, empecemos a tener una información inicial para realizar un buen manejo de suelos y evidentemente tener una producción, que eso es una consecuencia de un buen manejo de suelo. Para esto tenemos lo inicial, lo básico, que es el análisis de suelo. El análisis de suelo es como sacarse un análisis de sangre donde me dice en qué condición estoy.
¿Qué tengo en exceso? ¿Qué es lo que me falta? ¿Tengo anemia? ¿Será que tengo que consumir hierro o no? Entonces, de la misma manera, un análisis de suelo me genera información. Y dentro de esa información, ahí pongo cinco utilidades de los análisis de suelo que dicen así. Constituyen la herramienta más eficiente para evaluar la fertilidad del suelo y su capacidad productiva. Qué impresionante. Un análisis de suelo es una herramienta y es la más eficiente para evaluar la fertilidad del suelo y su capacidad productiva. Determina la disponibilidad de los nutrientes en el suelo y la probabilidad de respuesta a la fertilización. Entonces, aquí con análisis de suelo ya no estoy jugando a la ruleta rusa. Sé que si tengo deficiencia en nutriente, pues yo voy a tener la capacidad de poder adicionar ese nutriente y tenga una respuesta exponencial en rendimiento. Permiten definir la capacidad de uso del suelo. Espectacular. Si yo tengo un suelo pesado, ¿sí?, tengo un comportamiento físico, químico y biológico. Entonces, al determinar una capacidad de uso, yo también determino mi capacidad de producción de acuerdo a la capacidad de uso, ¿no? Entonces, tengo suelos pesados, pues, se me viene a la cabeza un buen arroz con riego, ¿no? Entonces, un suelo liviano, si son cultivos agroindustriales, pues nos vamos a los cultivos que van a tener mejor respuesta, ¿no? Como la soya, estamos hablando maíz, girasol, en los cultivos donde voy a tener mejor respuesta. Brindan información central para la planificación de los cultivos y las rotaciones. Entonces, fíjense qué importante es un análisis de suelo, porque no solamente el análisis de suelo determina nutrientes, ¿no? El análisis de suelo completo también me dice la parte de textura, ¿ya? Principalmente para poder ver el tema de la parte física del suelo, ¿no? Posteriormente, acá se permite un monitoreo de variables de fertilidad, como salinidad, sodicidad, mapeo de nutrientes para el sitio específico y etcétera. Entonces, qué impresionante es tener una base de datos inicial. Señores, la base de datos inicial empieza desde un análisis de suelo. ¿Queremos producir? Necesitamos ser específicos en cuestión de nutrición. No solamente que la planta empiece a crecer. También los nutrientes se expresan en cuestiones de deficiencias o en excesos, ¿sí? Pero lo principal en una producción es un análisis de suelo. Ahí les muestro algunos mapas de algunas variables de análisis de suelo. Estos mapas están relacionados a que mientras más verde hay mayor concentración y mientras más rojito, ¿sí?, más rojo, hay menor concentración de un elemento. Entonces, fíjense, estos mapas en el mismo sitio, tenemos diferentes comportamientos en cuestiones nutricionales, ¿sí? Entonces, caramba, acá vemos fósforo, ¿no? Fósforo está rojito, si se puede decir así. Y acá tenemos el azufre también, que está en la categoría de bajo. Entonces, tenemos dos nutrientes prioritarios que tenemos que tomar atención para generar una producción aceptable. Vamos a escribir algo sobre el tema de los nutrientes en las plantas. Son conceptos bastante básicos, pero sí son necesarios para poder entender la nutrición y para poder entender a esa planta qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, acá hablamos sobre deficientes. Es cuando la concentración de ese elemento es muy baja en la planta y la planta se expresa de alguna manera. En este caso tenemos el fósforo, ¿sí? Hay deficiencia de fósforo, esta planta no tiene fósforo, tiene muy poca concentración, entonces los síntomas se muestran de alguna manera. Y en este caso es el color violeta en los extremos de la hoja, ¿no? Entonces, a ese síntoma se llama deficiencia o son los niveles de nutrientes deficientes. Aquí tenemos los insuficientes, que mucho de este tipo de nivel lo tenemos en toda la zona. La plantita está media verde, pero no tiene el color ideal. Entonces significa que los nutrientes están en insuficiencia, le falta un poco más.
para poder generar el proceso necesario en la planta. Entonces, aquí tenemos los niveles de nutrientes que son insuficientes. No se notan, pero sí están insuficientes en el suelo. Y eso nosotros lo podemos saber mediante un análisis del suelo. Y, evidentemente, corroborando con los análisis foliares que se pueden hacer de material vegetal. Acá tenemos lo suficiente, colores verdes. Dentro de las asesorías que hago, identificamos las deficiencias de los nutrientes y de esa manera le damos a la planta lo que necesita. Y tenemos un color bastante oscuro. Y tenemos los tóxicos, ¿no? Entonces, hay también niveles de nutrientes que son los tóxicos, que a veces se reflejan en amarillamiento, ¿sí? En amarillamiento en las hojas, o si no también en algunas deficiencias de otros nutrientes. De esta manera, acá nosotros vamos a mencionar sobre el tema de los antagonismos entre nutrientes, ¿no? Entonces, exceso de zinc, deficiencia de hierro. Entonces hay un desequilibrio de nutrientes. Entonces, en ese exceso de zinc, que me provoca una toxicidad, también hay deficiencias de algún otro elemento. Ahora vamos a hablar un poco sobre las acciones para la nutrición balanceada, ¿sí? La nutrición balanceada tiene un direccionamiento específico. Nos sirve para tomar decisiones para que un cultivo pueda responder de manera eficiente. Eso ya lo comentamos al inicio. Entonces, necesitamos hacer gestiones nutricionales, ¿ya?, para poder generar una producción óptima. Y eso significa ver la interpretación de nutrientes, ver las demandas del cultivo y la disposición que nos presenta ese intermediario, ¿sí?, el intermediario que es el suelo entre los nutrientes y la planta. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que empezar para poder generar una nutrición balanceada. Llegar a un suelo balanceado cuesta bastante, es muy difícil, muchos años de trabajo, pero sí es posible. Acá tenemos un sistema de araña proporcionado por la empresa ProAgris el día de ayer, donde se tiene un suelo donde los nutrientes, hay algunos que están en exceso y otros en deficiencia. Tenemos acá un suelo medianamente balanceado donde sí tenemos algunos nutrientes que ya están yéndose a la periferia por el porcentaje, pero sí hay algunos de deficiencia. Y acá tenemos la arañita bien balanceada. Para llegar a este tipo de suelo bien balanceado, pues se necesitan muchos años de esfuerzo y de dedicación para ver las reacciones químicas que hay en el suelo. Después de las acciones para una fertilización balanceada, en términos prácticos es posible reducir el aporte, ¿sí?, siempre que se realice un análisis en realidad de cada nutriente. Es decir, que nosotros tenemos que identificar cuáles son las limitantes, ¿ya?, de los nutrientes que deben ser aplicados para generar un mayor retorno de inversión. Y nos vamos a ir a una ley muy antigua que es respetada, bastante respetada, por un químico alemán que tiene como nombre Justus von Liebig, ¿sí?, del siglo XIX, que es el padre de la nutrición, ¿sí?, donde pudo generar una ley, la ley del mínimo. Ahí está, se los presento. Justus von Liebig, el nacimiento 12 de mayo de 1803 y falleció el 18 de abril de 1873. Esta ley nos menciona que el rendimiento de cosecha está determinado por un elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. Es un barril, justamente este esquema fue ideado por Justus von Liebig, donde este barril de madera tiene evidentemente maderitas que están presionadas por un cinto de metal. Entonces, si yo tengo una maderita en menor altura y yo tengo un líquido adentro, voy a tener una pérdida de agua hasta la altura de la tabla en menor porcentaje.
Entonces, a esto se llama la ley del mínimo. Este barrilcito yo lo abrí, ¿sí? Para tener un esquema bastante sencillo, pero más directo. Entonces, acá tenemos un enfoque de un solo factor, ¿ya? Aquí tenemos la tablita que está en menor altura. Nosotros le damos nutricionalmente, ¿sí? La mayor concentración a esta tablita, entonces significa que estamos tapando el huequito, pero si se fijan, hay otras tablitas que están también con menor altura. Entonces, si yo le doy nutriente en exceso, la planta solamente me va a absorber lo necesario o lo que me permitan los otros nutrientes. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos llegar a una optimización en cuestión de nutrición balanceada, pues tenemos que trabajar en todos los lugares, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos una nutrición optimizada. El mismo barril con los diferentes elementos. Muy bien, tenemos el fósforo. Perfecto. Tenemos otros elementos que están en deficiencia, como el azufre, ¿sí? Como el nitrógeno, de repente el hierro. Y nosotros empezamos a realizar algún tipo de nutrición química, ¿ya? Con respuestas rápidas. Pero aquí voy a enfatizar en algo, en el calcio. ¿Sí? Vamos a entrar a un tema sobre balance de nutrientes, ¿ya? Y un balance de bases intercambiables, dentro de los cuales está el calcio, está el magnesio, está el potasio y está el sodio. Entonces, es muy importante primero balancear estas sales para luego tener una armonía en la asimilación de los otros nutrientes. Entonces, fíjense, tenemos la barrita roja, la rayita roja, que sí estamos yendo a algún nivel, pero tenemos algún tipo de desbalance, ¿no? Tenemos muy poco calcio, tenemos mucho magnesio, tenemos mucho potasio, y vamos a ver en algunas láminas posteriores qué es lo que pasa con las bases intercambiables y su relación. Muy bien, primero vamos a ver qué es la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico nos expresa la cantidad de cargas negativas que están disponibles en el suelo, ¿ya? Principalmente en la arcilla y la materia orgánica, que son los dos elementos que nos retienen los nutrientes, que son los coloides. Arcilla y materia orgánica son los principales responsables de recepcionar o de tener los elementos minerales de acuerdo a sus cargas. Entonces, acá vemos un pequeño ejemplo. Tenemos acá la fuente sacada del internet, de una fuente bastante confiable, donde tenemos la capacidad de intercambio catónica total, donde tenemos los miliequivalentes en 100 gramos. Las valencias que contienen en 100 gramos. De 0 a 10, vemos el nivel muy bajo, suelos muy pobres. De 10 a 20, el nivel es bajo, suelos pobres. De 20 a 35, medios, suelos medios. De 35 a 45, medio alto, suelos ricos. Y arriba de 45 de capacidad de intercambio catiónico es un nivel alto, es un suelo muy rico, ¿no? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico me da una referencia muy importante. Mi suelo es capaz de retener las bases. Mi suelo es capaz de retener con mi carga negativa que tiene, con las cargas negativas que tiene la arcilla y la materia orgánica, de retener esos nutrientes. Entonces, esa es la respuesta a la capacidad de intercambio catiónico. Vamos a ver las bases, la saturación de base. Dentro de una saturación siempre vamos como un punto final 100%, ¿no? El 100%. Entonces, estas bases, las principales bases, la suma de los cationes principales está dada por el calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿ya? Entonces, estos están relacionados, la saturación de bases está relacionada a la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, acá vemos que tenemos un porcentaje de saturación abajo de 50%, suelo muy ácido, ya aconsejable una enmienda caliza, por alguna razón, ya vamos a ver lo posterior. Porcentaje de saturación de bases de 50 a 90, suelo medio, su riqueza dependerá de la capacidad de intercambio total.
Y arriba de 90, suelo saturado de bases, pH neutro o básico, ¿no? Es recomendable una saturación superior al 60%. Después de muchos trabajos realizados en los laboratorios y en los países que hacen mucha investigación, hablan de 60% para arriba. Y dentro de saturaciones que estamos viendo en la nueva frontera agrícola, que es la chiquitanía, estamos teniendo trabajos interesantes en cuestión de saturación de base, ¿no? Entonces necesitamos realizar este tipo de trabajos para ver cómo están mis bases y ver qué es lo que vamos a hacer. Este porcentaje de saturación de bases está dado por algunos porcentajes que tienen que tener cada base, ¿sí? Cada base. Aquí tenemos las bases. Vemos el calcio, que tiene que tener un 65 a 75%, el magnesio de 15 a 20%, el potasio de 4 a 7%, el sodio de 0 a 5%, el hidrógeno de 0 a 5%, y evidentemente el aluminio tiene que estar muy por debajo. Estos valores pueden variar de acuerdo a diferentes fuentes, pero sí se tienen rangos similares, pues, ¿no? Así que si yo tengo un magnesio que está en 60% y un calcio con 20%, estamos con las bases cambiadas. Y eso significa que vamos a tener deficiencia. Vamos a verla en las próximas diapositivas. Dentro de las bases intercambiables, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta el pH, ¿ya? El pH nos proporciona una información bastante interesante en cuestión de disponibilidad de nutrientes. Si el pH está en 7, la mayoría de los nutrientes van a estar disponibles. Pero si el pH va a la acidez, pero el pH se encuentra en el lugar de zona ácida, o el pH se encuentra en una zona alcalina, significa que vamos a tener deficiencia de algunos elementos. Hay algunos elementos en azufre que sí están disponibles hasta pH elevados, pero también hay otros elementos como el magnesio, que tenemos, perdón, el magnesio, que la disponibilidad está un poco restringida por esta variable que es muy importante, que es el pH. Vamos a ver la relación calcio-magnesio. Esto es muy importante para saber si vamos a tener disponibilidad de un elemento o de otro. La relación calcio-magnesio es dividir el valor de calcio entre el magnesio. Bastante simple, pero y aquí vemos la relación. Si están menores a 1, vamos a tener deficiencia de calcio, que significa que hay mucho magnesio y poco calcio. Entre 1 y 2, bajo nivel de calcio respecto al magnesio. Entre 2 y 5, ideal. Y cuando tenemos mucho magnesio, mucho calcio, vamos a tener deficiencia de magnesio. Entonces, estas relaciones, los laboratorios las hacen de manera rutinaria y nosotros con estas tablas podemos identificar qué es lo que vamos a hacer en lo posterior de acuerdo a la relación calcio-magnesio, que es muy importante. Otra relación bastante importante es la de magnesio y potasio. ¿Sí? La de magnesio y potasio, donde tenemos valores de menos a 1, significa que hay deficiencia de magnesio. Entre 1 a 3, aceptable. 3 ideal. Entre 3 y 18, aceptable. Y arriba de 18, deficiencia de potasio. Esta relación magnesio-potasio pues nos da unas luces muy importantes, porque si tengo deficiencia de magnesio, voy a tener un mal funcionamiento en la clorofila. Si voy a tener deficiencia de potasio, voy a tener un mal transporte de azúcares de las hojas al grano. Entonces, eso es muy importante. La relación calcio-potasio es lo mismo, la división de calcio entre el potasio, y vemos acá las relaciones abajo de 30, adecuado, arriba de 30, deficiencia de potasio. La relación calcio más magnesio dividido entre potasio, ¿sí? Aquí tenemos, si es abajo de 40, adecuado para el potasio, y arriba de 40, la deficiencia de potasio. La relación calcio-magnesio más potasio dividido entre aluminio es muy importante para ver el tema de hacer algún tipo de corrección de aluminio. Para este tipo de balances que hemos hablado y las relaciones que necesitamos equilibrar en el suelo, para decir 60 calcio,
30 de magnesio, 5 de potasio, ¿sí? Necesitamos tener herramientas. Dentro de esas herramientas están las enmiendas agrícolas. Esas enmiendas agrícolas pueden ser orgánicas y también químicas y se caracterizan por tener elementos potenciales para poder generar un equilibrio de acuerdo a algunos cálculos que se hacen y poder generar que esas bases intercambiables estén en las proporciones adecuadas. Dentro de las cuales tenemos estos elementos de manera general. La dolomita, que es una fuente de calcio y magnesio. La fosforita, que es fuente de fósforo y calcio. El yeso agrícola, que es fuente de azufre, calcio y silicio. El silicato de magnesio, fuente de magnesio y silicio. La cal agrícola, fuente de calcio. Entonces, estos son nombres comunes. A nosotros lo que nos interesa es saber la enmienda, qué elemento tiene y en qué concentración para poder hacer los cálculos correspondientes. Dentro de los materiales de encalado tenemos el óxido de calcio, hidróxido de calcio, cal agrícola o calcita, la dolomita, aquí están ya con algunas formulitas químicas. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta mucho el tema de la calidad de los materiales de encalado. La pureza química, el tamaño de la partícula y el poder relativo de neutralización total, ¿no? Entonces, es muy importante porque a veces las enmiendas agrícolas vienen de algunos desechos y los poderes el poder relativo de neutralización total son bastante bajos y significa poner más dosis. Y en el tema de las enmiendas agrícolas, pues las dosis son importantes ya que se tiene que corregir una hectárea en su totalidad. Si nosotros nos vamos a calcular un peso de suelo a 20 centímetros, estamos hablando de 2.700 toneladas si tenemos una densidad aparente de 1.4. Así de sencillo. Son 2.700 toneladas que tenemos que corregir, entonces necesitamos bastante cantidad de estas enmiendas agrícolas. Estas enmiendas agrícolas también tienen que tomarse en cuenta el tamaño de la partícula para ver la reactividad. Mientras más pequeña, tiene mejor reactividad. Mientras más grande, tiene una reactividad más lenta, pero sí es residual en el tiempo. La calidad del material encalante también es muy importante, ¿sí? Tener para la producción agrícola necesitamos que nuestras enmiendas, de acuerdo al objetivo, pueden tener diferentes tamaños o si no, pueden tener tamaños, pueden ser procesados hasta polvo, ya que la reacción tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es el objetivo de la enmienda en el cultivo, en el suelo donde se va a producir los cultivos. Ahí tenemos los principales efectos del encalado, ¿sí? Neutralización de aluminio y manganeso, que son tóxicos. El aporte de calcio y magnesio para equilibrar mis bases. Señores, primero necesitamos equilibrar las bases para que luego los fertilizantes que pongamos, que sí tienen su valor, tengan mayor disponibilidad, ¿no? Luego, vemos acá que favorecen a la mineralización de la materia orgánica, promueve la fijación simbiótica de nitrógeno, mejoran las propiedades físicas y estimula el desarrollo de las raíces. Estos elementos nos ayudan a generar el mejor comportamiento en nuestra planta. Tenemos aquí aplicaciones de correcciones de bases intercambiables, ¿sí? Con una enmienda para poder generar una mejor disponibilidad de nutrientes. De esta manera hay diferentes máquinas, ahí están las boleadoras y también están sistemas que son específicos para las enmiendas, donde la practicidad es bastante interesante y donde el material es dispersado de manera homogénea en la superficie del suelo. Hace bastante tiempo hicimos trabajo bastante interesante en las cabeceras. Fíjense, las cabeceras a veces están compactados, hay peladares. En invierno, en la zona norte, en invierno hay sales, se ven las costras salinas, entonces
Hay trabajos que se pueden hacer de manera inmediata, no es la única alternativa, hay alternativas de materia orgánica, abonos verdes, es impresionante lo que se puede hacer con el tema de las correcciones, pero en este caso nosotros realizamos un trabajo de corrección de cabeceras para poder generar una mejor condición de esa planta que se va a sembrar en esa cabecera. Ahí están las dos fotos, la inicial y después el proceso en B5 de soya, donde hicimos un trabajo bastante estricto, con una técnica interesante, y vemos la cabecera que está 100% sembrada y 100% cubierta por el cultivo. Entonces sí se puede generar alternativas para este tipo de problemas que se tienen en cabecera, o si no, poder realizar las nivelaciones en las bases intercambiables para que haya armonía de los otros nutrientes. No nos olvidemos que en el suelo todos esos nutrientes que estamos hablando generan reacciones químicas. A veces hay un nutriente que tiene dos valencias y hay otro nutriente que tiene dos valencias también. Pero uno es de una partícula más grande y otro es una partícula más pequeña. Uno tiene una valencia más y otro tiene una valencia menos. Entonces, químicamente están haciendo reacciones en el suelo para ver cuál entra a la partícula de suelo. Este trabajo lo estamos realizando en una propiedad ganadera, ¿sí? Estamos realizando correcciones de sales con una enmienda, una foto de ayer, donde estamos ubicando, hemos hecho un estudio de suelos completo físico y químico, y como les mencioné anteriormente, mientras más rojo significa que hay mayor concentración y mientras más verde, menor concentración, en este caso de sodio. Entonces se están realizando las correcciones correspondientes para poder generar un mejor comportamiento en el cultivo. Bueno, después de hacer un diagnóstico, después del diagnóstico realizado en las bases intercambiables, vamos a proceder a identificar cuáles son los nutrientes que están limitando mi potencial productivo. En este caso, vemos que primero, para una recomendación, primero nosotros tenemos que hacer prácticas correctivas para luego entrar a lo que vamos a hablar en este momento. Fertilización de macronutrientes, ¿no? Fertilización de fondo, fertilización de cobertura, y después poder complementar con los microelementos y de esta manera generar un buen potencial del cultivo. Me voy a remontar a un trabajo que hicimos en Punta Cruz, buenos años atrás, pero sí nos sirvió bastante para tener un direccionamiento, y no solamente al centro de investigación, sino a los productores, donde pudimos identificar algún nutriente que está en deficiencia y que me generaba esa disminución de rendimiento. Ahí está el esquema propuesto dentro de 6 alternativas para ver qué nutriente estaba en deficiencia. De esta manera, primero, análisis de suelo. Ese análisis de suelo me genera un direccionamiento. En este direccionamiento digo, caramba, algo pasa con el fósforo. Esta propiedad de Curichi es la zona este. Algo pasa en Curichi, ¿no? En la zona este. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cuáles son los nutrientes que están en deficiencia y atacar ese nutriente mediante ensayos realizados para ver cuál ha sido la respuesta en cuestiones de fertilización de ese nutriente. De esta manera, esta foto es famosa por el mismo hecho de que un testigo, ¿sí? Un testigo tuvo 2.321 kilogramos por hectárea y un completo dio 3.196. Algo estaba pasando. Caramba. Entonces, con el planteamiento que realizamos en los diferentes tratamientos, empezamos a identificar cuál era el nutriente en deficiencia. Entonces, un testigo con un tratamiento completo, 875 kilos por hectárea. Un porcentaje elevadísimo en cuestión de rendimiento. Después de varias campañas y varios años, empezamos a ver de que donde había fósforo, el rendimiento se incrementaba.
Y donde no había fósforo, eso significa el testigo y un tratamiento que solamente tenía potasio y azufre, no incrementaba el rendimiento. Ah, caramba, entonces dijimos, señores, el fósforo es un elemento que sí nos está dando luces. Donde que el suelo no tiene fósforo, nosotros le ponemos fósforo y nos incrementa el rendimiento. Ahí estamos hablando de la ley de incrementos decrecientes. Y aquí tenemos la respuesta. Sin fósforo, 2.738. Con fósforo, 3.149. Entonces aquí tenemos en esta foto la ausencia de fósforo y aquí la adición de fósforo. En estas parcelas nosotros estábamos viendo hojas más oscuras y de mayor tamaño, mayor cobertura del entresurco, aquí vemos el acostillamiento, acá no vemos acostillamiento, mayor intersección en la radiación y mayor eficiencia de conversión. ¿Qué significa? Mientras mi planta está más exuberante, tiene hoja más grande, hace mayor fotosíntesis y esa fotosíntesis me genera energía química que luego de los trifolios van al grano. Entonces, si tengo mejores condiciones en el trifolio, voy a tener mejores rendimientos. Exactamente. Entonces, esa fue las respuestas que estábamos viendo y empezamos a identificar de que el fósforo era un limitante, un nutriente limitante en esos suelos. Después de varias campañas, después de 8 ensayos en invierno y 11 en verano, tenemos 2 respuestas, ¿sí? Estas son sacadas justamente del documento, apoyado por este centro de investigación que es muy fuerte, lamentablemente ahora ya no está, el Instituto Nacional de Nutrición de Plantas, que estaba liderizado por el ingeniero Fernando García, que vive en Argentina. Aquí vemos la respuesta entonces significativa. 17 sitios con respuestas a fósforo. 17 sitios. Eso significa que en un muy buen porcentaje de los suelos donde se realizaron los ensayos han tenido respuesta a fósforo. Le adicioné fósforo, me incrementó el rendimiento. Tuve 2 sitios donde hubo respuestas a fósforo y azufre. Ah, caramba, fósforo y azufre. Entonces, en 17 sitios fósforo y en 2 sitios fósforo y azufre. Y en 2 sitios. Y luego tuvimos tendencias de respuestas de azufre y potasio y en un sitio microelementos. Entonces, con esto les quiero mencionar de que no todos los suelos son iguales y que tenemos que ver a dónde estamos ubicados, cuál es el nutriente en deficiencia para poder adicionar ese nutriente. Entonces, acá tenemos las respuestas en cuestión de promedios. El fósforo nos dio una respuesta de 418 kilogramos por hectárea, ¿sí? De un incremento de 20 unidades de fósforo, que significa casi 100 kilos de fosfato monomónico, ¿no? Entonces estamos hablando de que con estos 20 unidades de fósforo puro, tenemos 418 kilogramos por hectárea. Entonces es importante balancear el nutriente, poder identificar, balancear las bases, perdón, y poder identificar qué nutriente nos está causando algún tipo de rendimiento. Y no solamente es un nutriente, sino que hay algunos nutrientes que también están acompañados. Hay que hacer un trabajo bastante estratégico en cuestión de la adición de estos nutrientes. Vemos acá en dinero, ¿no? En dinero, qué es lo que pasa. Y estamos viendo de que si nosotros realizamos la adición de esos 80 kilogramos de fosfato monomónico, vamos a tener muchas toneladas, ¿no? Muchas toneladas de incremento, ya que con 80 kilogramos de fósforo tenemos 418 kilos matemáticamente, ¿no? Sacado en los ensayos, entonces vamos a tener muy buenos rendimientos y eso significa plata, ¿no? Entonces, nosotros podemos, ahí en el último párrafo dice que la ganancia es 6.6 millones, la tasa de retorno 1.28, ¿no? Entonces, estos ensayos llegaron hasta la relación valor-costo y tuvimos una relación valor-costo positiva de 1.28. Entonces, con esto les quiero decir de que necesitamos realizar nuestro análisis de suelo, identificar la deficiencia que tenemos y adicionar ese nutriente. No vamos a adicionar otro nutriente porque a veces
Si adicionamos otro nutriente que está en exceso, no nos va a servir para nada. Y de esta manera, doy las gracias por darme el espacio. Ya estamos concluyendo la presentación y estamos a disposición para cualquier pregunta del público. Querido Bismar, realmente, como siempre, muchos datos, como siempre, una información especializada. Y lo más interesante, querido Bismar, es que yo puedo comentarlo y con propiedad, porque te veo siempre en campo buscando los datos in situ de los diferentes suelos, de las diferentes estructuras que nosotros tenemos. Marquito, ¿qué te pareció la charla? Buenas noches, ¿cómo estás? Marquito de Tremadoiro, acompañándonos como siempre. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Una alegría nuevamente estar aquí. Para nosotros como Alicorp es un placer poder realmente traer este tipo de información para nuestros amigos agricultores, soluciones para ustedes, porque realmente entendemos, como decía Bismar, nuestro amigo de la casa, amigo de los agricultores, sin nutrientes, si no le devolvemos lo que estamos extrayendo del suelo, no vamos a producir más. Entonces, hoy ha sido una conferencia muy interesante, bastante práctica. Me gusta mucho cómo Bismar puede llegar a todos para que podamos entender qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, creo que hoy ha sido una noche más de mucha información importante, Pablito. Nos hablaste de nutrición y realmente quedamos nutridos, valga la redundancia. Señores, ahí está la plataforma que nosotros tenemos en todas las redes para que puedan ustedes hacer llegar sus preguntas, ya sea a través de las redes de Alicorp o sea a través de las redes de Santa Cruz Agropecuario. Hagan llegar sus preguntas, por favor, para que nosotros podamos bajárselas a don Jorge Bismar Terraza. ¿No es cierto? Claro que sí. Querido amigo agricultor, no se quede con las ganas de preguntar. ¿Sabe qué? Este tipo de conferencias nosotros justamente las hemos lanzado para que usted pueda interiorizarse, para que usted pueda aprender, para que usted pueda poner en práctica, porque sabe que si usted no pone en práctica lo que hoy nosotros hemos traído para usted, pucha, vamos a quedar con ese sabor a poco. Y la verdad que nosotros queremos, ¿no, Pablito? Por eso es que lo hacemos, con muchas ganas, con mucho criterio y buscando profesionales que realmente traigan solución para nuestros amigos agricultores. La virtualidad, gracias a todo este proceso que hemos vivido, realmente Alicorp es una de las empresas que ha podido responderle a todos sus agricultores para decirle, señores, aquí estamos, capacitémonos, sigamos viéndonos. Y aquí llegan las primeras preguntas. Con tu permiso, querido Marquito. Por favor. Nos preguntan, querido Bismar, dice, ¿cómo es la situación en cuanto a suelo en la zona este? Perfecto. Doy paso a la respuesta. La zona este, como mencioné, inicialmente es una zona lacustre, pero la zona este tiene 5 diferentes tipos de suelo, ¿no? De acuerdo a la cercanía de algún otro lugar. Está la zona este apegada a San Julián, pues tiene influencia también del Río Grande, pero con condiciones climáticas del este, ¿no? Entonces son zonas aluviales que tienen algunas condiciones climáticas apegadas a porcentajes de humedad relativa muy bajas. Tenemos la zona central, si se puede decir así, de Cuatro Cañadas, que en sí esa es una zona 100% lacustre, ¿no? 100% lacustre, que son suelos profundos. Tienen arcillas entre 15 hasta 60%. La dominancia de estos suelos está generada por el IMO, arriba de ese 75%. Son suelos profundos, vuelvo a reiterar, y son suelos fértiles, con algunas deficiencias. Después nos podemos ir a la parte Tuná, que está cerca de un precámbrico, pero tiene una influencia del Parapetí, ¿no? Entonces, el río Parapetí. Entonces, son suelos un poco diferentes. Entonces, pero sí tienen una fertilidad moderada, que nos pueden dar rendimientos aceptables, pero dentro de las limitantes que se tienen en esa zona es el agua. Tenemos que ser especialistas en manejo de agua para poder generar una buena producción. Eso significa ventanas de siembra, eso significa
ver variedades que se acerquen a los límites de humedad que tienen ese tipo de zonas, ¿no? Perfecto, gracias Bismarck. Mira cómo nos acompañan nuestros amigos desde el Beni y nos preguntan qué datos nos podés dar sobre los suelos del Beni para el tema del arroz. Me imagino que están hablando de la zona de Marván, de esta zona donde ya se está cultivando realmente bastante arroz. Claro que sí, exactamente. Ya hemos hecho algunos trabajos en la provincia de Marván. Tienen pH relativamente neutros, un poco ácidos, pero tenemos unas bases intercambiables, bases en desequilibrio, ¿no? Entonces, necesitamos generar una dosis de enmiendas para poder nivelar esas bases y posteriormente realizar la fertilización de los nutrientes que están en poca concentración. Eso significa, yo he visto fósforo, potasio y algunos microelementos. Perfecto. Bismarck, ¿cada cuánto se aconseja hacer este tipo de análisis de suelo? Muy bien, dentro de los análisis de suelos exploratorios, hay análisis de suelos que se clasifican en investigativos. Los investigativos se sacan cada campaña, porque eso es investigación, y se hace en pequeña escala, ¿no? Si nosotros vamos a un productor, nosotros podemos realizar análisis de suelos cada 3 años o cada 5 años, ya que los nutrientes tienen un dinamismo relativamente lento, dentro de los nutrientes que no se mueven mucho. Si hablamos de nitrógeno y estamos sembrando gramíneas, señores, metámosle nitrógeno porque es un nutriente bastante dinámico y que se puede tener deficiencia si es que no se aplica en cultivos de gramíneas. Pablito, quiero hacer una pregunta yo a Bismarck, que seguramente más de un agricultor amigo la debe tener ahí en la cabeza. Bismarck, ¿cuál es la importancia de tener en las manos un análisis de suelo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener un análisis para hacer entender o hacer una recomendación y no tenerla y hacerla a un criterio simplemente porque creo que tiene que ser así? A ver, el análisis de suelo es el alma de la producción. Si yo tengo un análisis de suelo, sé qué tipo textural es, sé qué pH tiene, si es que mi suelo van a haber nutrientes disponibles o no, ¿sí? Tengo conductividad eléctrica, que me dice si es que tengo sales en exceso, tengo calcio, ¿sí? Que si es que está en deficiencia voy a tener pocas raíces, si es que no tengo magnesio voy a tener inestabilidad en clorofila, si es que no voy a tener potasio voy a tener frutas poco resistentes. Entonces el análisis del suelo es el alma de la producción. Nosotros tenemos que ser eficientes en este momento y el análisis del suelo nos da eficiencia, porque vamos a ver los nutrientes que nos faltan y vamos a poner ese nutriente, vamos a invertir en ese nutriente de deficiencia. Porque si a veces nosotros hacemos a un criterio de repente visual, ya a veces la planta no lo refleja. Y porque me dijeron poner este fertilizante, pues a veces se está botando plata, ¿no? Entonces, el análisis solo es el alma de la producción agroindustrial y también de otros cultivos. Gracias, querido Bismarck. Yo te pido que nos acompañes, por favor, porque, Marquito, es necesario que nos comentes, por favor, qué tiene Alicor para todos nosotros en las diferentes zonas, sin importar dónde estemos. Es importante que le devolvamos al suelo los nutrientes que le estamos sacando. Pero sabemos que Alicor está preparado también para poder contribuir con la sostenibilidad de nuestra agricultura. Contanos un poquito, por favor, qué es lo que tiene Alicor para nosotros. Bueno, Pablo, la verdad que Alicor tiene un paquete muy completo. No, nosotros trabajamos para dar soluciones a nuestros agricultores. Entonces, ahí tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver líneas de fertilizantes de base muy completas, ¿no? Desde lo más básicos, donde tenemos solamente nitrógeno, fósforo, potasio, los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio más azufre, más micronutrientes. Tenemos una línea muy completa del grupo Romero, también de la línea ICL, que son tecnologías de punta que hoy en día realmente han venido para revolucionar.
Además, también tenemos ahí una línea, 3-pack, 3 Alipack, que se llama, Pablito. Alipack, por favor. Alipack. Alipack. Okay. ¿No? Entonces, tenemos 3 Alipack que hemos formado, el Alipack Basic, el Alipack Gold y el Platinum. Cada uno de ellos para un segmento diferente. Porque entendemos de que como está la situación hoy en día, Pablito, no podemos parar de fertilizar. No podemos hacer este trabajo porque realmente lo que nosotros le pongamos al suelo nos lo va a devolver. Entonces hay 3 categorías en las cuales el agricultor, el amigo agricultor puede elegir, puede decidir por uno de estos y por una cuestión financiera, económica, él no va a parar de fertilizar. Anotado, señor. Claro que perfecto. Sí. Gracias, querido Marquito. Yo le voy a pedir, por favor, que nos acompañe Diego también en esta noche. Por favor, Diego, pasá a nuestro set. Vamos a ir cerrando, querido Bismarck, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando esta noche tan importante. Ahí está las diferentes redes sociales, tanto de Santa Cruz como de Alicor, para poder hacer llegar las preguntas. Diego, una noche, como siempre, muy nutrida. Muy bien, gracias a todos. Gracias, Bismarck. De verdad, una excelente presentación. Y no quería dejar de invitarlos a todos. Mañana, viernes y sábado, tenemos el stand nuestro en Expo Soya, donde vamos a estar de nuevo mostrando nuestro paquete, como decía Marco, de productos que nosotros tenemos para ofrecer a todos los agricultores. Así que los invitamos a que puedan estar presentes el día de mañana, viernes y sábado, en Expo Soya, donde tendremos un stand para atenderlos y para poder trabajar junto con el agricultor en las nuevas tecnologías que tenemos para ofrecer en el cultivo. Excelente. Mientras vamos conversando un poquito antes de despedirnos, yo quiero pedirles a todos nuestros amigos que vayan respondiendo la encuesta. Diego, ustedes siempre preocupados en que el agricultor pueda recibir lo que necesita a través de este primer ciclo de conferencias virtuales. Estamos preparando novedades para ello. ¿Qué va a ser importante? Les pedimos ahí con la encuesta que nos ayuden a que podamos traer la información necesaria. Así que una de las preguntas es, ¿qué necesitan que nosotros podamos traer con especialistas, con gente capacitada y técnica? Y vamos a estar muy atentos a su llenado de encuesta para que podamos traer novedades para cada uno de ustedes. Espectacular. Marco Antonio Extremadoiro, ¿qué van a encontrar los amigos de Alicor en Expo Soya, viernes y sábado? Bueno, nosotros hemos armado allá un lindo stand, pero más allá de lo que podemos armar, hemos también desarrollado unas parcelas donde ustedes pueden ver todo un manejo, desde la siembra hasta prácticamente la pre-cosecha. Tenemos ahí nosotros distintos ensayos que hemos desarrollado con la línea que manejamos, unas líneas espectaculares, de verdad, o sea, tienen que ir a verlos, los invitamos, pasen allá, va a haber una secuencia donde usted va a ir aprendiendo, va a ir viendo realmente con la práctica. Porque, Pablito, no es teoría. Necesitamos mostrar cómo se hace, porque demostrando cómo se hace, cómo se obtienen los rendimientos, ¿quién no lo va a querer hacer? ¿Quién no lo va a querer desarrollar? ¿Cierto? Perfecto. Gracias. Querido Bismarck, por favor, tus palabras finales para esta noche tan especial. Realmente nosotros, nuevamente, te agradecemos y me tomo, mira, la libertad de poder agradecerte en nombre de todas esas personas que han estado escuchándote atentamente desde diferentes confines de nuestro país para poder digerir y entender todos los conocimientos que nos has impartido. Gracias, querido Bismarck. Tus palabras finales. Muchas gracias, Alicor, por hacerme la invitación nuevamente. Muchas gracias a los participantes que estuvieron atentos a una presentación que le hice con mucho aprecio. Y con mucho cariño, ya que cada productor necesita rendir mejor. Y bueno, hay muchas preguntas acá, pero les hago una propuesta a todas las personas que me están haciendo preguntas. Los espero en el stand de Alicor. Ahí tengo una calicata, que es una exposición vertical del suelo. Para los que no saben qué es una calicata, está muy disponible para poder conversar de los temas que son referentes a suelo. Los espero y tengo una explicación muy didáctica sobre el manejo de suelo en la zona este. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Alicor. Viernes y sábado a partir de las 8 de la mañana en el stand de Alicor. Entonces, todos están invitados y ahí Jorge Bismarck Terraza los va a estar esperando. Marco Antonio, vamos cerrando, por favor, la invitación a todos esos productores, quizás algunos que todavía no han llegado hasta la casa de Alicor, para que se puedan sumar a esta gran familia. Bueno, cerrando esta noche y muy agradecido por la participación de usted, amigo agricultor. Nos sentimos muy felices porque si usted no participa, este tipo de evento no tiene sentido.
porque la idea es que juntos podamos consolidar mejores días, mejores rendimientos y para dejarle algo para nuestras futuras generaciones. ¿Y sabe dónde comienza? Vaya mañana a nuestro stand. Visítenos en Exposoya. Acuérdese, de ahí no va a querer salir de nuestra casa. Diego, por favor, comentanos un poquito sobre todas estas capacitaciones que están dando ustedes. Definitivamente muy agradecidos todos nosotros. No, solo agradecerles. Creo que el centro de esto es el agricultor, aquel que nos acompaña día a día en el campo, desarrollando. Hablamos mucho de desarrollo de país y creo que la agricultura hoy es un pilar importante en la reactivación económica en nuestro país. Así que agradecerles a todos ustedes que nos siguen y que sigan confiando en Alicor para que podamos seguir creciendo juntos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, querido Diego. Hasta pronto, señores. Nos vemos muy pronto en la siguiente conferencia que tenemos nosotros con el ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor, aquí acompañado con estos dos grandes ejecutivos. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en Exposoya.